Gracias porque hemos sido gestados en el vientre materno y hemos emergido del líquido amniótico para recibir la vida biológica en el tiempo. Y hemos emergido del vientre de tu iglesia en la pila bautismal, en medio del líquido amniótico del agua y del Espíritu Santo, que nos permiten el nacimiento a la vida verdadera. Gracias por aquellos, nuestros padres biológicos, y gracias por aquellos que procuraron en lo espiritual también vivir la paternidad. Yo conservo todavía con vida, Señor, a mis padrinos de bautizo y los quiero mucho. Han sido para mí eh, personas cercanas, son hermana de mi padre, cuñado de mi padre. Te pido por quienes nos han dado lo material, pero también por quienes nos han procurado lo espiritual. De el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entre tanto, Saulo, aspirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le envolvió una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bien, quisiera hablar sobre nuestra conversión. A veces nosotros pensamos que la conversión es solamente un acto aislado en nuestra vida, cuando en realidad la conversión debe ser algo cotidiano. Es cierto que hay personas como las que vamos ahorita a reflexionar sobre ellos, que de pronto de la oscuridad pasaron a la luz, que de pronto de una vida incluso no tan solo a religiosa, sino antirreligiosa, no tan solo, digamos, agnóstico, que es el que no cree, sino hasta ateos, que son los que suelen atacar a la religión. Eh, y el Señor realiza su obra. Te digo, a ti y a mí también, tenemos que entender que la conversión no es un acto único en la vida. ¿Por qué? Porque jamás tú y yo no pensamos como Jesús piensa. Y si eso sucede, tú y yo necesitamos conversión. Porque nunca y todavía los años que nos queden vamos a amar como Jesús ama. Y entonces necesitamos conversión. Porque tú y yo no vemos a los demás como Jesús los ve. No tratamos como Jesús trata. Y por eso, bueno, la conversión será un camino continuo. Es un momento de crecimiento. Recuerda que aquello que deja de crecer empieza a morir. Lo que ya no crece ya está muriéndose. Esto es en lo biológico. Y reitero, o sea, el día en que termine mi vida, que Dios sabe cuándo, te pondrá un día, un mes, un año y dirá, pues que ese día concluyeron mis días, cuando no, en realidad mis días concluyen cuando yo dejo de crecer, empieza un proceso de disfunción, que esa disfunción pronto se convierte en defunción. ¿Sí? Desde el momento en que empiezan las disfunciones orgánicas, empieza un proceso de defunción paulatina. ¿Qué diferencia hay entre la disfunción y algo que no funciona y la defunción, que es un todo que no funciona? Bueno, en ese órgano que no funciona, en esa disfunción, inició lo que un día se convierte en nuestra defunción. Voy a esto porque precisamente eso es la vida cristiana. Cuando dejamos de crecer, empezamos a morir. Por eso la conversión es un acto constante, continuo, que nunca termina.
Ojalá que incluso en el último momento de nuestra vida todavía haya una contrición, un arrepentimiento perfecto, un decirle al Señor, eh, quise haber hecho más, no lo hice, quise haber amado más, quise haber dicho y estar más con las personas, pero bueno, o sea, que Dios nos permita que la conversión no se detenga nunca para irnos acercando al centro que se encuentra solamente en Jesús. Pero Saulo es alguien ejemplar, digamos, es alguien, mira los versículos, o sea, el versículo 2 nos habla de alguien que pide cartas para que se encuentra seguidores del camino. Y fíjate, o sea, la agresividad, o sea, hombre o mujer, o sea, lo encadenaba. O sea, no es que con las mujeres fuera, digamos, más gallardo, más caballero, no, no, no. O sea, él tenía un rencor en su corazón contra aquellos que él pensaba estaban destruyendo su pueblo. Porque Pablo, que él mismo se presenta como discípulo de Gamaliel y de los más celosos discípulos de Gamaliel, o sea, está viendo que los cristianos empiezan a resquebrajar aquel cuerpo tan sólido que era el pueblo judío. Y él está molesto, está enojado. No se va a tentar el corazón. Vamos a leer o a escuchar el lunes, primero Dios, sobre la muerte de Esteban, del primero. Bueno, ya hemos escuchado su narración, pero continuaremos. Bueno, fue el capítulo 8, perdón. Bueno, Saulo está dentro de esa conversión. Pero ¿qué es lo que acontece en la conversión? Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva, que es el texto del PGP, que refiere Deus Caritas Est, el documento acerca del amor, que Dios que es amor. Y este texto, inspirado, ahí está Deus Caritas Est, DCE, el número 1, nos habla acerca de cómo llegamos a ser cristianos. Y se dicen dos cosas importantes. Dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, ni por una gran idea. El ser cristiano es el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Y esto debe quedar en claro nosotros, sobre todo cuando a veces pensamos que lo que te decía, un buen cristiano es porque de pronto quiere obrar el bien y por eso, como quiere el bien, decidió por Cristo. No, 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 no es eso. Y tampoco una gran idea de alguien que dices, es que esta persona es muy inteligente y por lo tanto tiene que hacerse cristiano, porque si tú eres inteligente, la razón bien funcionada te lleva al encuentro con Dios. No, no, no. O sea, no es eso. Lo que te lleva a ser cristiano es el encuentro con una persona, como Saulo vivió. Voy a compartirte tres historias de encuentros con esta persona que es Cristo. Ya a lo largo, si quieres, vamos a ver la siguiente diapositiva. A lo largo de estas semanas he compartido la historia de algunos conversos al cristianismo. Ya hablábamos, por ejemplo, de Fray Giovanni da Fiesole, llamado Fray Angélico, aquel que estaba pintando aquellos murales en el convento de San Marcos en Venecia y cuando tarda pintando las escenas de la pasión de Cristo, viene su conversión a Dios como para que incluso sea el patrono de los artistas. ¿Ya te acuerdas? Hablábamos sobre Giovanni Papini, aquel escritor de la vida de Cristo, la historia de Cristo, que estaba hospitalizado a los 40 años y se acerca al sacerdote y le dice que se siente con las manos vacías y el sacerdote le dice, ¿me puede repetir? Sí, me siento con las manos vacías. Toma una imagen de Cristo y lo pone en las manos y le dice, Giovanni, tus manos nunca estarán vacías. Y efectivamente, o sea, nunca estuvo ni su mano, ni su corazón, ni su vida estuvo vacía, porque tuvo a Cristo el Señor. Este señor se llama André Frossard, vivió 80 años. Acaba de morir, bueno, acaba de morir hace 25 años, digamos, al final del siglo pasado. Y este señor lee la historia, su papá, su mamá, militantes del Partido Comunista, su papá fue presidente del Partido Comunista en Francia, él mismo también, digamos, egresado de la Sorbona, toda una persona, digamos, intelectual, pero un día él narra su conversión y dice, no puedo explicarlo más que
trato de escribir lo que viví. Él llega a una capilla del barrio latino en París y dice que entra él a las 7:15 y a las 7:20 sale de ahí. Él iba a buscar a un amigo, pero dice, cuando salgo después de 5 minutos, mi vida es distinta. O sea, porque alguien me hubiera argumentado acerca de Jesús, pero si yo no tengo ese momento donde en esa iglesia del barrio latino me encuentro, y él escribe este libro, Dios existe, yo lo he encontrado. Así se llama este libro de André Frossard. Eh, Más bien debería decir, él me encontró. Dieu existe, ya le encontré. Es el título del libro en francés. Más bien, él le salió el encuentro. Y se convirtió, cambió su vida. O sea, de ser un ateo, de ser un comunista, de ser, digamos, militante, agresivo, dice, se convierte en cristiano por el encuentro en esa iglesia. Veamos digamos, esta siguiente historia de conversión. Se llama Paul Claudel. Alguien bueno, ahí está su fotografía, ahí está también la referencia a la portada del Times. Él muere el año 1955 y él tiene su conversión hacia el año 1888, aproximadamente 89. André Frossard también era un intelectual, o sea, de hecho es de los grandes intelectuales franceses del final del siglo XIX. Y André Frossard narra su conversión. Él trabajaba y estudiaba y trabajaba haciendo redacción para el periódico de la localidad. Y entonces, bueno, era el tiempo de la Navidad. Y pues dice, aunque él era no creyente, pues fue a la iglesia para tratar de ver algo que le generara la nota para el periódico en el que él escribía a sus 20 años. Y dice que entra a la iglesia y de pronto, pues él detrás de esos gruesos muros que hay en las grandes catedrales, se recarga. Y dice él, y él lo narra, dice que estaba él escuchando a los niños cantores entonar el Magnificat anima mea, el cántico de mi alma engrandece al Señor mi Dios, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado con humillación a su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes por mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles a través de las generaciones. Y empieza a escuchar ese cántico del Magnífica mientras que está ahí en el templo. Y dice que aquel cántico del Magnífica, aquel cántico que María entonó después de la visitación que tuvo a Santa Isabel, cuando Isabel le saluda y le llama, ¿de dónde a mí que la Madre del Señor venga a verme? Y María dice, mi alma glorifica al Señor mi Dios. Dice Paul Claudel que cuando escuchó el Magnificat, él efectivamente se dio cuenta de que Dios exalta a los humildes y derriba del potentado a los soberbios. Y dice, me encontré con ese Dios maravilloso. Y su vida cambió, su vida fue distinta. Regreso a lo que hace ratito te decía acerca de cómo se empieza a ser cristiano, que no se empieza por una decisión ética, ni por una brillante idea. O sea, no es ni por la decisión de que yo elijo el bien en lugar del mal, por eso soy cristiano. Hay gente buena en otros lugares. No es una gran idea, hay gente inteligente en muchos lugares. Más bien se empieza a ser cristiano por el encuentro con una persona como Saulo. Vayamos al último de las referencias, una gran mujer, se llama Edith Stein, Santa Teresita o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, mujer judía, alemana, una mujer catedrática de filosofía en la Universidad de Hamburgo, en una universidad alemana, dando cátedra de filosofía, muy cercana a Maurice Blondel, filósofo personalista.
Y bueno, esta joven judía, ¿sabes cómo se convirtió? ¿O qué fue lo que la convirtió? Le decía de André Frossard, fue aquella entrada a una capilla latina en un barrio de París. Le decía de Paul Claudel, esa nota que iba a escribir sobre algún tema navideño y que escucha el Magnífico. Ya te decía de Fray Angélico, que cuando pintaba las escenas de la pasión, Jesús tocó su corazón y su mente. Ya te decía de Giovanni Papini en el hospital solo, y aquella imagen de Cristo en sus manos hizo que su vida tomara un camino distinto. Aunque no lo recuperé ahorita, también te hablé de Manuel García Morente, aquel que había salido de España y cuando supo la muerte de sus hermanos, viudo, y escuchando esa noche del paso del 29 al 30 de abril del año 1937, escucha en la radio La infancia de Jesús de Héctor Berlioz, y escuchando La infancia de Jesús entró en un estado de deliciosa paz que hizo encontrarse con el divino menesteroso. Pero, ¿cómo crees o cómo te imaginas que esta mujer intelectual de cuna judía, alemana, cómo crees que ella se encontró con la persona de Jesús? Ni te lo imaginas. Mujer ávida de la escritura como judía, conocía la Tanakh, la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, era lectora del Antiguo Testamento y lo conocía y lo amaba. ¿Qué pudo haber hecho que esta mujer se convirtiera? Se metiera, dejara la cátedra, las aulas para irse a un convento y consagrada religiosa llegar a obtener la santidad. Lo que provocó o generó la conversión de esta mujer fue el encuentro con esa persona, con aquel que 7 años después le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Cómo se encontró a esta persona ella? Ella había ido a muchos ritos de su religión judía, una mujer, reitero, comprometida con su convicción religiosa, pero un día muere un amigo muy cercano, a ella le duele mucho y va a unas exequias fúnebres, ve el cuerpo tendido de su amigo y el sacerdote empieza a predicar. Hermanos, para nosotros la muerte no es algo que sucede, es alguien que viene a nuestro encuentro, alguien con mayúscula, es Jesús que viene a nosotros. Hermanos, para nosotros la muerte es dejar la casa del padre para irse a la casa del esposo. La casa de Adán es la casa del padre y la casa del esposo es la casa del Cristo en el cielo. La muerte no es más que dejar la casa de nuestros padres en la tierra para irnos a la casa de nuestro esposo en el cielo. Hermanos, para nosotros la muerte es el nacimiento y es la aurora, porque donde está el pastor estaremos los rebaños, porque donde está la cabeza estaremos quien es su cuerpo, porque allá donde está el único hijo de naturaleza estaremos los que somos sus hijos de adopción. Deja ya la casa de tu padre, hermano, y vete a la casa del esposo. Deja la casa de Adán y vete a la casa de Cristo. Cuando Edith Stein escuchaba esto, decía, me falta una parte importante en mi vida.
falta él. Y se enamoró de Cristo porque tuvo el encuentro con esa persona que le sonrió y la miró. Digo, hoy, esta noche he querido hablar sobre conversión. Tú y yo estamos invitados a vivir una conversión continua. Y bueno, pues aquel que vive, padre, es que venga a platicarle a mi hijo. Sí, voy a platicarle, pero pídele al Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Nadie puede llamar a Jesús Kyrios si no es por el Espíritu. Y vas a ver que si le pides al Espíritu Santo, se van a encontrar con el Kyrios, con el Señor, con el Abba. Y se sentirán hijos pequeños en los brazos del Abba. Bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si quitas la diapositiva, ahijadito, y gracias a todos. Gracias por esta jornada.